el quórum para proceder a instalarlo. Este pleno, siendo ordinario, debe de aprobar el orden del día. Si hubiera puntos que no estén comprendidos, deben de hacerse llegar a la mesa las propuestas para ponerlo a consideración de las y los consejeros. El orden del día con el que fue convocado es el siguiente. Punto 1, intervención del presidente sobre la situación actual y discusión. Punto 2, nombramiento de los integrantes de la Comisión de la Reforma del Partido. Ahí tienen en el punto 1 algunos incisos y sabemos que hay más porque han estado llegando a la mesa documentos que enseguida daremos a conocer. Punto 3, calendario para la realización de las elecciones de órganos de dirección municipal. Sobre esto hay ya convocatorias en curso. La idea es que este consejo evalúe y acuerde lo que considere pertinente. Punto 4, cuestiones relacionadas con la preparación del 12º Congreso Nacional. Trae 3 incisos, pero obviamente este consejo puede quitar o sumar. Punto 5, estrategia electoral 2009-2012. Punto 6, discutir y aprobar la política parlamentaria del PRD. Punto 7, integración y toma de protesta de las comisiones permanentes del 7º Consejo Nacional. Y punto 8, asuntos generales.
Las propuestas que hay de adicciones al orden del día. Correcto. Vamos en el punto número 1. Hay un conjunto de intervenciones relacionadas con derechos de la mujer, sobre la violencia, sobre detenidos de Michoacán, sobre política económica, y hay varias participaciones en este tema, sobre Honduras y la situación latinoamericana. Vamos a proceder, hemos procedido a tratar de ordenar con cierto sentido temático las participaciones anotadas con ponencia en el punto 1. En el punto 2, nombramiento de los integrantes de la Comisión de la Reforma del Partido. Hemos adicionado la toma de protesta de consejeros diputados y del nuevo integrante del secretariado. En el punto 4, cuestiones relacionadas con la preparación del 12º Congreso Nacional, se agrega en el inciso A, fe de rata de la convocatoria al Congreso. Eliminamos reglas del funcionamiento y toma de decisiones del Congreso Nacional, no para que no esté, sino porque hay otras que también van a ser del conocimiento del Consejo para que éste se pronuncie. En discusión y aprobación, discutir y aprobar la política parlamentaria, se agrega un inciso sobre la renuncia de la diputada Olga Luz Espinosa y una participación sobre experiencia parlamentaria de la Asamblea Legislativa. Estas son las modificaciones que recibimos, compañeras y compañeros. Si hubiera más, háganosla llegar, por favor, por escrito. No, las reglas de funcionamiento no queda eliminado. Era un agregado que limitaba la discusión de fe de ratas de convocatoria. La quitamos para que no lo reduzca eso, porque hay otras modificaciones propuestas. No queda eliminado. Por eso, bueno, la Comisión Política no nos ha hecho llegar. Correcto. Adelante. Compañeros, sobre los puntos del orden del día, la Comisión Política Nacional ayer tuvo un acuerdo en el sentido de que quedara fuera del orden del día para una siguiente sesión el asunto de las reglas de funcionamiento del Congreso Nacional. Básicamente el tema que dejamos postergado en Morelia. Yo solicito a este pleno que con esa eliminación sea aprobada el orden del día, es decir, de forma separada se vote que quede eliminado ese asunto de reglas de funcionamiento. Debo decir que ese acuerdo también se procesó entre los equipos nacionales, con los equipos nacionales. Entonces, al presidente del Consejo le pido que se vote en específico por este pleno la eliminación de las reglas de funcionamiento del Congreso. Dolores, por favor. Así es, según tengo conocimiento, ese fue el acuerdo de eliminarlo hoy en el orden del día y que quedara como materia del siguiente Consejo Nacional
que se llevaría a cabo en un plazo aproximado de un mes. ¿Es así? Entonces, por tanto, le pido al presidente someta la votación en ese sentido. Compañeras y compañeros, les leímos a ustedes las adiciones al orden del día. Vamos a pasar a votar en primer lugar si se aprueban esas adiciones y enseguida vamos a pasar a votar si el Consejo aprueba la propuesta de la Comisión Política, que va en un sentido diferente, de posponer lo relativo a reglas del funcionamiento y toma de decisiones del Congreso Nacional para el siguiente pleno de este Consejo Nacional. Compañeras y compañeros, quienes estén a favor de aprobar las adiciones al orden del día de este quinto pleno ordinario del Consejo Nacional, sírvanse manifestarlo levantando su voto. Bájenlo. Quienes estén en contra, abstenciones. Dos votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba las adiciones al orden del día del Consejo Nacional. Ahora, compañeras y compañeros, hay una propuesta de la Comisión Política de posponer para el siguiente pleno de este Consejo Nacional la discusión de reglas del funcionamiento y toma de decisiones del Congreso Nacional. Vamos a ponerlo a su consideración. Quienes estén a favor de posponer esta discusión para el próximo pleno, sírvanse manifestarlo levantando su voto. Bájenlo, compañeras y compañeros. Quienes estén en contra, bájenlo, compañeras y compañeros. Abstenciones. Por mayoría se pospone la discusión de este punto. Vengan, no griten. Si tienen propuesta, vengan. No necesitan gritar. Si tienen propuesta, vengan y nos entendemos mejor. Es una propuesta absolutamente sencilla, que se cuente, que la mesa nombre escrutadores y que se cuente, por favor. Correcto, vamos a proceder a contar. Es un derecho, cuando consejeras o consejeros lo soliciten, proceder a contar. Vamos a proceder. Les pedimos a las consejeras y consejeros se sirvan a ocupar sus lugares. Y como dicen en mi tierra, y no se buigan. Compañeras y compañeros, procedemos a votar. Quienes estén a favor de que pospongamos para el siguiente pleno la discusión de estas reglas congresuales, sírvanse manifestarlo levantando su voto.
Bájenla, compañeras y compañeros. Quienes estén en contra de que se posponga esta discusión. Por acá es todo, es todo. Compañeras, bájenlo, compañeras y compañeros. Quienes se abstengan. Compañeras y compañeros, 121 a favor de que se posponga para el próximo pleno, 32 en contra y una abstención. Por lo tanto, se pospone la discusión de las reglas congresuales para el próximo pleno de este Consejo Nacional. Compañeras y compañeros, les pedimos a todas y a todos que tomen asiento, que suspendan corrillos. Tiene la palabra el compañero presidente del Partido de la Revolución Democrática. Compañeras y compañeros, consejeros, consejeras. En primer lugar, quiero que este Consejo Nacional, que es la máxima instancia de dirección del partido entre Congreso y Congreso, rinda un homenaje a las compañeras y los compañeros que han sido agredidos, algunos que han sido asesinados y que particularmente este Consejo Nacional rinda un homenaje al compañero Armando Chavarría, que como todos sabemos fue arteramente asesinado. El compañero Armando Chavarría era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado. Fue senador de la República, dirigente destacado del PRD a nivel del Estado de Guerrero y dirigente destacado a nivel nacional. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, les solicito, con la anuencia del presidente de la mesa directiva, que podamos guardar un minuto de silencio en homenaje al compañero Armando Chavarría y a otras compañeras y compañeros, al compañero Gafet, también del Estado de Veracruz, y ahora en la resolución que se presente en contra de la violencia y la inseguridad, se dará a conocer el nombre de todas y de todos los compañeros que han sido agredidos e incluso asesinados.
Pero les pido que particularmente al inicio de este pleno guardemos por todas y por todos los compañeros un minuto de silencio. Gracias, compañeras y compañeros. Compañero Armando Chavarría. Bien, compañeras y compañeros. Este elemento de la violencia contra activistas en defensa de los derechos humanos, esta violencia en contra de dirigentes políticos y de dirigentes sociales, esta violencia en contra de profesionales de la comunicación, de periodistas, esta violencia que prácticamente invade y cubre a lo largo y a lo ancho al territorio nacional. Esta violencia que se convierte en una herida profunda del ser nacional, pero que lamentablemente se ha convertido en parte de la vida diaria de las mexicanas y de los mexicanos. Esta violencia, compañeras y compañeros, que se convierte en un elemento peligrosísimo que está contribuyendo a la inestabilidad política y social en nuestro país. No es solo un tema de especialistas en sociología o de politólogos. Hay, en verdad, compañeras y compañeros, en muchas regiones del país, una verdadera ausencia del Estado mexicano y del Estado nacional. En muchas regiones del país no gobiernan las instituciones democráticamente electas. En muchas regiones del país no gobiernan las instituciones del Estado mexicano. En muchas regiones del país, cada vez más y en un peligroso ascenso, están gobernando y decidiendo los poderes fácticos que cada vez retan y con mayor fuerza a la autoridad del Estado mexicano. Hay, en verdad, compañeras y compañeros, el riesgo latente, presente, de que estos signos de ingobernabilidad que se manifiestan de manera más dramática en el crecimiento de la violencia, en el crecimiento de la agresión a ciudadanas y a ciudadanos mexicanos, esta situación no tarde en convertirse y no
nos queremos convertir en agogueros de desastre, pero hay síntomas a los que tenemos que ponerle mucha atención que permiten concluir con toda responsabilidad y con toda madurez que hay peligrosos signos que pueden conducir al país a una situación de inestabilidad política y de inestabilidad social que pueda ser incontenible e irrefrenable. Las estadísticas ayudan, pero no son suficientes para dar cuenta del drama de violencia y de agresión que vive el país y que viven muchas ciudadanas y ciudadanos. Pero esta violencia no es, como dice el gobierno de Calderón, solo resultado de la guerra entre las bandas del narcotráfico. Hay, por supuesto, ese fenómeno, pero la violencia está más allá del ajuste de cuentas entre las bandas delincuenciales. La violencia está afectando a la sociedad en su conjunto, está impactando sobre las ciudadanas y los ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país. Y desde luego que está amenazando con fracturar los cimientos en los que se sostiene el Estado nacional y el Estado mexicano. Y las instituciones encargadas de combatir este clima de violencia creciente, las instancias dependientes del gobierno federal encargadas de detener este proceso de inestabilidad social y política, están resultando absolutamente incapaces y claramente ineficientes. No solo la Procuraduría General de la República, no solo la Secretaría de Seguridad Pública, sino incluso también las Fuerzas Armadas, que de manera imprudente y ahora de manera insuficiente están siendo utilizadas como último recurso del gobierno de Calderón para tratar de enfrentar a los poderes fácticos del narcotráfico y de la delincuencia. El ejército no solo está resultando insuficiente, sino que por esta irresponsable actitud gubernamental está el gobierno exponiendo al ejército al descrédito y a la descalificación, y por lo tanto a la indefección de las autoridades públicas para poder detener este clima creciente de violencia y creciente también de ingobernabilidad en muchas partes del país. Pero también hay que decirlo con claridad, este clima de inestabilidad no se va a resolver, y necesitamos reiterarlo una y otra vez, solo con medidas punitivas, solo con la acción de la fuerza del Estado. Lo estamos observando día tras día. La fuerza del Estado no está siendo suficiente para detener la violencia en nuestro país y para enfrentar a los promotores de la misma. Se necesita más que la violencia del Estado para detener la violencia de la inestabilidad.
Se necesita otro tipo de acciones de contenido totalmente diferente, que son las que el gobierno de derecha de Calderón no ha querido adoptar. Se requiere cambiar de manera urgente el rumbo económico del país, porque la marginación, porque la pobreza extrema, porque la desesperanza está invadiendo la conciencia del ser nacional y está invadiendo los hogares de la gran mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. 6 de cada 10 jóvenes no tienen empleo y 6 de cada 10 jóvenes hoy no tienen oportunidad de ingresar a las instituciones de educación para ejercer este derecho constitucional y humano fundamental. Y muchos de nuestros jóvenes, la mayoría, en lugar de que el Estado les garantice el ejercicio pleno de sus derechos para una vida digna, nuestros jóvenes, los jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, están siendo cañón del están siendo carne de cañón de la guerra del narcotráfico y están siendo carne de cañón de una inútil guerra punitiva del Estado en contra de la delincuencia. Le estamos dando a nuestros jóvenes como única posibilidad de entrenarse y de alquilarse como sicarios del narcotráfico y de llenar las cárceles de nuestro país. 60% de los internos en los reclusorios del país son jóvenes menores de 30 años, compañeras y compañeros. Es urgente modificar el modelo económico porque a esos jóvenes necesita el país darles la oportunidad de educación, de empleo, de una vida digna, para que tengan expectativas diferentes a las que hoy les ofrece el país y les ofrece el gobierno. Pero contrario a ello, el gobierno de Calderón, no solo como muestra de insensibilidad, sino también como muestra de torpeza y de incapacidad política, presenta al Congreso de la Unión un paquete de políticas en materia económica que simplemente le dan continuidad al modelo neoliberal que solo ha generado pobreza y solo ha generado marginación para la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Calderón debe saber que este proyecto recaudatorio, que este proyecto económico de crecimiento de impuestos y de creación de nuevos impuestos no va a servir, no sirve para resolver los problemas estructurales de nuestra nación. Ni siquiera le va a servir para tapar el hoyo que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda provocaron en las finanzas nacionales. No, se necesita un nuevo modelo de rumbo económico y se necesitan acciones radicalmente diferentes. Por eso, el PRD debe, compañeras y compañeros, dar la batalla en contra de este paquete económico de Calderón, porque profundiza la pobreza y porque no presenta alternativa para que el país tenga crecimiento económico, desarrollo social y bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Lo debe de combatir
en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Pero también, y es una propuesta que quiero poner a su consideración, debemos combatir este modelo económico y esta propuesta reciente de Calderón, compañeras y compañeros, ejerciendo nuestros derechos constitucionales a la protesta y a la manifestación pública. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, acompañemos la acción de nuestras y de nuestros compañeros legisladores con una acción de protesta y de acción social en todas las entidades de la República, compañeras y compañeros. Les propongo que analicemos la posibilidad de que en todas las capitales de los estados de la República el PRD convoque a las organizaciones civiles y a las organizaciones sociales, a los partidos políticos y desde luego a las ciudadanas y a los ciudadanos en general, a que realicemos mítines, actos de protesta, manifestaciones de rechazo a este paquete económico y de rechazo a la política económica estructural que sigue aplicando el gobierno de derecha de Calderón. Y en tercer término, compañeras y compañeros, un clima creciente de violencia, una insensibilidad y una incapacidad del gobierno para enfrentarla, una política económica que insiste en profundizar el modelo neoliberal, pero también, compañeras y compañeros, peligrosos signos de regresión en el ejercicio de derechos políticos y de elementales libertades democráticas. Dentro de estas quiero resaltar una de manera particular. El PRD en la Asamblea Legislativa y después en el Congreso de la Unión ha estado impulsando reformas legales para avanzar en el ejercicio pleno de los derechos de todas y de todos los mexicanos, pero particularmente en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. El PRD no será congruente con su programa si no lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y hemos hecho reformas muy importantes, y el PRD ha sido vanguardia de esas reformas. Y hemos luchado en contra de que se penalice a las mujeres porque ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo. Y sin embargo, esos avances que ha logrado el PRD y las fuerzas progresistas lo están echando atrás a través de los congresos locales, una alianza reaccionaria y conservadora del PAN y del PRI. Y queremos denunciarlo y queremos evidenciarlo. El PRI y el PAN han concertado esfuerzos con los sectores más conservadores de nuestro país para echar atrás las reformas políticas y legislativas que han avanzado en la igualdad de los hombres y de las mujeres en nuestro país. Y el PRI, compañeras y compañeros, no nos engañemos, en torno a su lucha por la presidencia de la República en el 2012, está haciendo acuerdos políticos con los sectores más reaccionarios y conservadores de nuestro país para instaurar sistemas absolutamente autoritarios.
Por último, compañeras y compañeros, no debemos de perder de vista un peligroso fenómeno que está creciendo en nuestro país. El fenómeno del ejercicio del poder de manera absoluta en varias entidades de la República. Hemos pasado, lamentablemente, de un poder presidencial absoluto a un poder absoluto de caciques en varias entidades de la República. Tenemos que enfrentar el absolutismo que se presenta en Veracruz. Tenemos que enfrentar el modo absolutista de gobierno que se está presentando en Coahuila, o que se está presentando en Puebla, o que se está presentando en Oaxaca, y que se presenta en Guanajuato, y que se presenta en Aguascalientes y en otras entidades de la República. Enfrentar el absolutismo de Jalisco. Y el PRD tiene que reorganizarse y reconstruirse desde sus cimientos para convertirse en la alternativa del país en contra de estas medidas regresivas y autoritarias. Y esa oportunidad, compañeras y compañeros, es nuestro Congreso Nacional, el Congreso Nacional de Refundación del PRD, el Congreso desde donde surgirá un PRD nuevo, un PRD que se presente como alternativa progresista en nuestro país, un PRD que se presente como fuerza democrática, un PRD que sabe aprender de sus errores y sus deficiencias y que sabe encontrar respuestas a las mismas. Compañeras y compañeros, la situación es compleja y es difícil en el país, pero no seamos pesimistas. Tenemos una gran fuerza que, si la sabemos reconstruir y reorganizar en el Congreso Nacional, ese será el gran desafío. Podremos entonces ser parte de la fuerza nacional de izquierda y progresista que en las próximas elecciones locales y en las elecciones federales se convierta en gobierno y desde ahí podamos cambiar profunda, estructural, radicalmente las condiciones de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Compañeras y compañeros, que viva el Congreso Nacional del PRD, que viva el PRD, que viva la lucha por la renovación de nuestra organización partidaria, compañeras y compañeros. Gracias por su atención. Compañeras y compañeros, tiene la palabra la compañera Hortensia Aragón para una propuesta sobre este tema de la violencia. Y queremos pedir a varios compañeros que están platicando, el compañero Mauricio, que tiene rato encabezando, el compañero Testa, que también hace rato que encabeza por allá otro círculo, Miguel Barbosa, etcétera, que pudieran sentarse y seguir el debate político. Tiene la palabra la compañera Hortensia Aragón. Compañeros consejeros, compañeras consejeras, vamos a poner a su consideración el siguiente pronunciamiento, que en materia de inseguridad y violencia aprobaríamos en este Consejo Nacional.
Pronunciamiento del Partido de la Revolución Democrática en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En tan solo una década se ha convertido México en uno de los países con mayor índice de violencia en el mundo. Actualmente nos encontramos en el lugar número 16, en un número de 115 países con más altos niveles de violencia. Incluso naciones como Nicaragua, Perú, el territorio palestino, la India, Costa Rica, Uganda, Siria y el Líbano, que tuvieron conflictos armados, reportan homicidios inferiores a los de México. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares con mayor número de secuestros. Tan solo de enero a junio de este año se han denunciado en la República Mexicana 611 plagios, en promedio 3.3 secuestros cometidos diariamente. En lo que va de la actual administración federal, del 1 de diciembre del 2006 a agosto del 2009, se han registrado más de 15,000 ejecuciones, 33 homicidios contra periodistas y al menos 478 agresiones contra comunicadores, sin mencionar las miles de mujeres víctimas del feminicidio. La violencia y la presencia del crimen organizado representan como tendencia general una potencial amenaza contra la integridad física y patrimonial de las personas. El homicidio, las ejecuciones, los secuestros, el narcotráfico y el robo han rebasado la capacidad de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia. En los últimos 15 años, los criterios que han definido las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional han pasado de la complicidad y de las componendas a una falsa lucha mediática contra el crimen que solo sirve para disfrazar la instauración de un Estado represor y autoritario que ejerce la violencia institucional como mecanismo de control y de permanencia en el poder. Los gobiernos priistas y panistas solo han propiciado un clima de corrupción e impunidad sin precedente. Únicamente 12 de cada 100 delitos son denunciados, solo 26 de ellos tienen averiguaciones concluidas y 55 presentan consignados, lo cual significa que el 98.3% de los delitos en nuestro país quedan impunes. La incapacidad del gobierno actual para hacer frente a los retos en materia de inseguridad implica un retroceso en la defensa de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales del pueblo de México. La tendencia de la seguridad pública nacional está claramente delineada por políticas de militarización en actividades civiles, por el incremento irracional de las penas, por la asignación desmesurada de atribuciones a jueces, policías y ministerios públicos, así como por nombramientos de funcionarios identificados por la sociedad civil como transgresores de la ley y represores. Tales rasgos autoritarios favorecen el incremento de la violencia contra las mujeres, la impunidad de los feminicidios cometidos en toda la República Mexicana, las agresiones y homicidios contra militantes perredistas y la violación flagrante de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Es por ello que en el Partido de la Revolución Democrática consideramos la necesidad de un cambio estructural en el diseño y aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia.
la importancia de implementar acciones políticas y sociales que promuevan el acceso a la justicia y rechacen la violencia. Consideramos también la exigencia de la sociedad en general para vivir en un país libre de violencia, en el que se hagan efectivas las garantías constitucionales y se respeten los derechos fundamentales. El requerimiento de una política de readaptación social eficiente que facilite la integración y la cohesión de nuestra sociedad y la demanda de justicia y seguridad para las mujeres y los grupos sociales en mayor situación de vulnerabilidad. Con base en lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia, primero, por un verdadero trabajo de colaboración y coordinación entre el Gobierno federal, las entidades federativas y los municipios para el combate y la erradicación de la violencia. Segundo, exigimos al Gobierno federal, a los gobiernos estatales, cumplir con la garantía constitucional de libertad de prensa e instrumentar las acciones necesarias para frenar los homicidios y agresiones en contra de periodistas. Tercero, para que el Gobierno federal, a través de los organismos correspondientes, presente un diagnóstico nacional objetivo y confiable en materia de seguridad pública, con el fin de atender y resolver las principales causas de la violencia en México. Cuarto, por un llamado a las instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia para que cesen las violaciones a los derechos humanos y garanticen el acceso a la justicia. Quinto, exigimos el cese inmediato de los abusos y de los delitos cometidos por militares en contra de la sociedad civil, así como del ámbito de impunidad en el que se refugian. Sexto, exigimos al Procurador General de la República se conduzca con apego a la legalidad en el ejercicio de sus funciones, así como un trato digno y eficiente a los casos de feminicidio en la República Mexicana. Séptimo, para que las legisladoras y legisladores de nuestro partido en el H Congreso de la Unión concreten la reforma integral de seguridad y procuración de justicia. Es cuanto. Compañeras y compañeros, de procedimiento le damos curso a todas las ponencias y luego regresamos a tomar la discusión sobre cada punto por procedimiento. Tiene la palabra la compañera Dolores Padierna. Gracias, compañero presidente de la mesa del Consejo. Compañeras y compañeros consejeros, el 2 de septiembre pasado, so pretexto de su tercer informe de gobierno, Felipe Calderón hizo anuncios de varias acciones que las facciones de la clase dominante pretenden aprobar en las cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de reformas estructurales de corte neoliberal que, de concretarse, causarían graves daños al patrimonio nacional y enorme perjuicio al conjunto de la población. En su decálogo, Calderón está planteando la privatización del petróleo. Él le llamó reforma de segunda generación en la industria petrolera. Se trata de una nueva ofensiva privatizadora orientada a entregar el petróleo a las compañías petroleras internacionales con la figura de contratos de riesgo para extraer el hidrocarburo de aguas profundas y permitir la inversión de capital privado en refinación. En el documento
no hay planteamientos para desarrollar al sector energético ni para crear fuentes alternativas de energía. Tampoco un plan para eficientar y elevar la productividad de los organismos públicos. Es la fundamentación trillada de que solo el capital privado transnacional puede desarrollar nuestra industria petrolera. Preparan ya una nueva etapa de represión y linchamientos mediáticos contra los que ubican como un obstáculo para la privatización. El movimiento en defensa del petróleo y la economía popular que encabeza López Obrador y muchos de nosotros y nosotras. Esta vez están decididos a todo con tal de lograr ese viejo objetivo. Esa es la razón por la cual la Secretaría de la Función Pública pasa a Los Pinos, al control de Felipe Calderón, y a eso obedece también los cambios en Pemex y en la PGR. Usarán la Contraloría y al Ministerio Público como instrumentos para la persecución política selectiva. Repetirán el uso